Bien, buenos días. Son 11:15 de la mañana del día 19 de junio del 2024. Vamos a continuar con la audiencia de tutela de derechos en el expediente 203-2024-6. Bien, el motivo por el cual estamos empezando esta obra obedece a que el suscrito paralelamente tiene otra audiencia que ya empezó de prórroga de la investigación preparatoria de más de alrededor de 80 investigados, ¿ya? Por eso que la otra audiencia ha tenido que suspenderla para atender esta. Bien, ¿alguna observación? Buenos días, señor fiscal. ¿Alguna observación para continuar con la audiencia? Ninguna, señor magistrado. Buenos días, doctor Barriga. Ninguna. ¿Alguna observación para continuar la Ninguna, audiencia? señor. Bien. Nos habíamos quedado en ¿qué punto? Punto 6. Inicia el punto 6. Adelante, doctor. Sí, señor juez. Respecto al punto 6, hablamos de la actuación inhumana y extenuante de diligencias programadas en el marco de la detención preliminar hasta horas de la madrugada sin descanso que vulnera el principio de igualdad procesal. La defensa, señor juez, es respetuosa de todas las actuaciones o diligencias que programa la Fiscalía. Sin embargo, como es de conocimiento del mismo fiscal, durante la detención preliminar, luego de las diligencias de allanamiento, yo era el único abogado apersonado en la defensa de mi defendido. Y en ese sentido participé en todas las diligencias que se programaron. Sin embargo, frente al único abogado apersonado en la detención preliminar, tenemos que las diligencias han sido permanentes y extenuantes, lo que no ha permitido realizar una defensa eficaz, afectando en este sentido el derecho de mi defendido a tal defensa, a gozar, a poder garantizar sus derechos fundamentales y al buen desempeño de mis funciones como profesional. Tenemos en este sentido, señor juez, que la Fiscalía contaba con un equipo de fiscales, más de 6 fiscales asignados en la detención preliminar y más de 20 personal de la DIVIA que participaba activamente de forma conjunta o alternada de este pool de fiscales, muy aparte de fiscales de apoyo. Y conforme a las actas de deslacrado que allá en los anteriores puntos se ha juntado en esta presente tutela, incluso habían 2 fiscales que participaban en las diligencias cada uno. En esto tenemos que el 14 de mayo, ejemplo, como por ejemplo, a las 8:30 de la mañana fue citado el que habla para la declaración de testimonial, 14 de mayo de 2024, testimonial del señor Morán Soto, la cual fue suspendida, para luego, el mismo 14 de mayo, hasta las 10 de la mañana, participan en la declaración de Armando Villalobos Leiva hasta las 11:57 de la mañana. Sin embargo, acá hay que verificar lo que es verificación de actas y todo, porque esta es la hora determinada de diligencia, pero luego hay verificación de actas y luego hay aprobación de las actas. Eso no consta en el acta. El mismo 14 de mayo, luego de estas 2 diligencias que participo, a las 2 de la tarde, participo en deslacrado de documentos encontrados en la oficina de mi defendido, el mismo 14 de mayo, hasta las 12:25 de la noche. Como vemos, señor juez, este día he estado desde las 8 de la mañana hasta las 12:25 de la noche. Todo el día en diligencias. Más aún que 12:25 de la noche es el acta de término de diligencias. De ahí hay un tiempo prudencial, porque sabemos todos los que litigamos y los que estamos en diligencias fiscales o policiales, que hay la impresión de esta acta y luego la revisión de las actas de los participantes, las observaciones que puedan haber o correcciones gramaticales o formales o sustanciales que se realicen en el acta. Entonces, el término de 12:25 de la noche es del acta, pero en realidad nosotros estamos saliendo 1 de la mañana, 1:30 de la mañana. Esa es la verdad de las cosas. Tenemos, por ejemplo, también el 15 de mayo, se participa a las 10:20 de la mañana, al día siguiente de esto que salió 1 de la mañana, tenía que hacer mis escritos también de defensa activa, conforme estaban mis escritos desde el 12 de mayo, he estado ingresando escritos, es decir, preparaba mi defensa desde la 1 de la mañana, llegaba a mi oficina 2 de la mañana, preparaba mis escritos hasta las 4 de la mañana, dejar mis escritos proyectados y de ahí correr a hacer mi diligencia. Eso es la realidad de las cosas. Participo en la diligencia a las 10:20 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, el 15 de mayo, respecto a los documentos incautados.
Y luego de las 6:30, conforme ya estoy relatando, hay aprobación de actas y todo, porque son diligencias largas que significan la impresión de más de 40 hojas. Hay que revisar cada hoja y firmar cada hoja. Luego de esto, este mismo 15 de mayo, a las 7:07 de la mañana, participo en la testimonial de Teodoro Berrú Zurita, programada por la Fiscalía, a las 7:07 de la noche, perdón. Luego que acabo a las 6:30, con firma de actas, todo, apurando, me voy corriendo para la declaración de Teodoro Berrú Zurita, para verificar a las 7:07 de la noche, hasta las 12:52 de la noche. En el mismo sentido, hay que esperar que se impriman las actas, las correcciones formales, las correcciones sustanciales, dijo, no dijo, y hay una serie, acá participaron una serie de abogados. Igual, señor juez, tenemos que todas estas diligencias, pues, han originado que la defensa no sea efectiva ni eficaz durante la detención preliminar. Al respecto, señor juez, ya hay sentencia consolidada sobre la extensión de audiencias o diligencias. Tenemos el expediente acumulado 4780-2017 con el 00502-2018 respecto al caso Ollantumala Tazo, donde menciona que las diligencias muy extensas o muy rápido de programar, o las muy extensas, afectan el debido proceso y afectan la defensa eficaz. Esto ya es jurisprudencia consolidada, que nos informan pues que las diligencias, si bien estamos en una etapa con unos plazos perentorios, como es una detención preliminar, deben ser adecuadas y razonables de acuerdo a quién tenemos al frente. Tenemos una persona con una imputación, con las garantías de presunción de inocencia y las garantías de debido proceso. Entonces debemos equilibrar la situación específica. Y la forma de equilibrar, existen herramientas que el Código Procesal Penal nos otorga. Si hay única defensa, entonces se debe verificar esto o equilibrar de acuerdo a las herramientas que da el Código. Entonces, señor juez, tenemos que todas estas diligencias que estoy narrando a manera de ejemplo, pues informan que no se ha podido efectuar una defensa acorde a la naturaleza del caso. Es un caso por organización criminal y tráfico de influencias, con detención preliminar, posible prisión preventiva luego de culminada esta. Entonces, señor juez, como ya estamos en una etapa distinta, acá se solicitó como medida correctiva que cesen este tipo de diligencias, porque esta tutela fue interpuesta durante la detención preliminar. Sin embargo, estamos en otra etapa, entonces aquí es que se le exhorte a la Fiscalía para que deje de realizar estas diligencias extenuantes ante un acto procesal extenuante, porque no va acorde con la naturaleza humana, no va acorde contra el debido proceso y no va acorde contra una defensa eficaz. Ese es todo respecto a este punto, señor juez. Bien, ha tomado 8 minutos. Doctor, solamente para efectos de la anotación, usted está reclamando la realización de diligencias extensas y extenuantes durante los días 14 y 15 de mayo, ¿es correcto? Sí. Bien, usted ha dicho que ha estado prácticamente todo el día en diligencia, ¿es correcto? Sí. Bien, ¿ha presentado documentos sobre todo esto, lo que usted acaba de afirmar, Sí, o no? las actas, pero acá también presento las actas que he relatado. Doctor, le voy a pedir precisión, por favor. ¿Ha presentado o no ha presentado? Y si no los ha presentado, sí los va a presentar. Concreto nomás. Acá lo presento, doctor. Anteriormente no ha presentado. No, están en otro sentido, pero lo vuelvo a repetir. Algunos están en otro sentido, pero estos están en el sentido del punto 6. Del punto C. ¿Cuántas actas está presentando? ¿Ah? 4. Presenta 4 actas. Bien. Por favor, para correr traslado, ¿ya? A la fiscalía. ¿Va a requerir tiempo para que lo revise, doctor? No, doctor, no sería Ya, necesario. absuelva, por favor. Adelante. Por favor, para que le saque copia y luego le traslade a la fiscalía. Adelante, doctor. Ya, Ministerio Público, ¿no? Sí, Ministerio Público. Muchas gracias, doctor. En primer lugar, hemos escuchado
al abogado sobre el punto 6, sobre la actuación inhumana y extenuante de diligencias programadas en el marco del plazo de detención preliminar hasta horas de la madrugada sin descanso, que vulnera el principio de igualdad procesal para ejercer el derecho de defensa. Señor magistrado, tenemos que tener en cuenta que aquí el abogado de la defensa señala que habría un acto inhumano, extenuante de las diligencias, y en primer lugar tendría que acreditar, ¿no? En qué manera se le habría vulnerado ese derecho a la defensa. Nosotros tenemos que partir desde la naturaleza de las mismas diligencias, de las mismas características de las propias diligencias que se realizan. En este caso, son diligencias de extracción de documentos en equipos tecnológicos o dispositivos celulares, entre otros. Entonces, para estas diligencias se ha contado con participación de personal especializado, de tecnología, ¿no? Entonces, son diligencias que efectivamente tienen un inicio y un final. Y no se podría suspender esas diligencias porque son extracción de información de equipos tecnológicos. Y eso va a conllevar muchas veces tiempo que va a sobrepasar quizás en el día o altas horas de la noche. El mismo abogado reconoce que son diligencias complejas, que son diversa revisión de documentación, programación de otras diligencias, como por ejemplo de la declaración del señor Teodoro Berruz Zurita, como lo ha mencionado, y la impresión de gran cantidad de número de actas que se ha suscrito en esas diligencias. Entonces, el abogado está reconociendo que efectivamente estamos ante diligencias complejas que necesariamente no se podría llevar a cabo en 1 hora, 2 horas, 3 horas, sino cuando se está utilizando equipos tecnológicos se tiene que esperar hasta que culmine. Y muchas veces ha sobrepasado a la medianoche, como lo ha reconocido el abogado. Entonces, eso no puede conllevar a una afectación, a una defensa eficaz y efectiva, como lo ha señalado. Entonces, si hablamos de la vulneración, que todas estas diligencias ha conllevado a una diligencia, a una vulneración al derecho a la defensa eficaz y efectiva, entonces tendríamos que necesariamente contar con una disposición que se plasme en qué manera se ha perjudicado estas diligencias, ¿no? Y no se ha vulnerado ningún derecho a la defensa, ningún desarrollo de una defensa efectiva y eficaz. Son propias de las mismas diligencias complejas que se realiza cuando se extrae documentos de los equipos tecnológicos y por tal motivo nosotros no en ningún momento estamos interfiriendo, entorpeciendo a ese derecho de la defensa eficaz y efectiva del investigado, ¿no? Por tal motivo, el Ministerio Público va a solicitar un análisis profundo respecto a esto, de qué manera se le estaría afectando su derecho a la defensa, ¿no? Son diligencias propias por su misma naturaleza que lo reconoce, amplia información que se ha extraído de los equipos tecnológicos y eso conlleva horas. Tanto el Ministerio Público como la defensa, como los policías, como los peritos, se han quedado hasta altas horas de la noche a fin de cumplir con estas diligencias. No podríamos hablar aquí de una afectación de una defensa efectiva y eficaz que se haya vulnerado por estas diligencias que han durado horas y horas, ¿no? Por tal motivo se debe rechazar esa tutela en ese extremo, señor magistrado. El punto controvertido es que si por la naturaleza, complejidad y por los tiempos mismos de la detención preliminar estaba justificada la realización de esta forma de audiencias o no, ¿ya? Bien, 3 minutos para cada parte, ¿ya? Para cerrar esto. Adelante. Sí, señor juez, las diligencias que he relatado 14 y 15 de mayo son actas de lacrado, visualización de documentos de inscripción, fotocopiado y posterior lacrado. No son actas de extracción. Las actas de extracción se dieron en otra fecha, de 9 a 7, 8, 9 de la noche. Eso no está. Eso no es lo que yo he alegado. Estas son diligencias de deslacrado, visualización de documentos. ¿Qué sucede? Venía el instructor policial de la DIVIAC y decía, me notificaban, nos decía que iban a hacer deslacrado visualización y decía, yo voy a hacer de las 200 muestras, como por ejemplo la muestra 99. Acá la muestra 99, que eran 200 hojas y hoja por hoja revisado. Esas son las actas. Acá no hay equipo técnico.
En estas diligencias relatadas son actas de la clara visualización. Y entonces acabamos un bloque fuerte, media hora para almorzar, venga usted, avance rápido, venga usted y seguimos. Esas son las diligencias en las que la defensa, si estamos todo el día deslacrando, entonces, y luego en otras diligencias hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, se le mencionaba, se le decía, señor, estamos todo el día deslacrando, permítame deslacrar al menos una muestra que yo solicito. No, es la actuación fiscal, es mi muestra, usted solicítela. Y así se solicitó. Pero estas son actas de deslacrados y visualización, sin personal técnico, sin personal pericial. Simplemente policía venía, abría y le enseñaba al fiscal, y el fiscal revisaba y el fiscal decidía ahí, esto se incorpora y esto no se incorpora. Estas son las diligencias que se han extendido. Y entonces, cuando ya verbalmente se solicita, doctor, estamos todo el día en esto, por favor, podría ser para mañana, tengo que preparar mi contrainterrogatorio de testimonial que sigue. No, señor, vamos a seguir con los actas. Y faltando un minuto, ya vaya usted a su diligencia. ¿De qué manera puedo preparar yo un contrainterrogatorio de un testigo? Esa es la afectación a la defensa eficaz. No solamente se debe entender a la participación de la defensa, no es una participación decorativa, es participación activa. Y la participación activa no solamente es diligencia, es también, como el artículo 9 del título preliminar menciona, para preparar defensa. ¿He tenido oportunidad para preparar defensa? No he tenido oportunidad en estas diligencias extenuantes. Adecuada, menos una defensa adecuada o eficaz, como lo dice la doctrina. En ese sentido, señor magistrado, está acreditado, pues, que diligencias han sido de la clara visualización y no ha habido oportunidad de preparar defensa ni de realizar una defensa eficaz en desmedro de mi defendido. Y eso es lo que se está reclamando en esta tutela. Eso es todo, señor juez. Sí, señor magistrado. Como lo ha señalado el abogado, eran diligencias de visualización. Entonces, con esa misma razón, cuando nosotros procedemos a hacer diligencias de visualización, necesitamos contar con la participación tanto del personal policial que va a maniobrar el equipo de cómputo y como tanto la defensa y la fiscalía. Entonces, son diligencias propias que efectivamente se necesita, ¿no? Si aquí la defensa, por ejemplo, señala el día 14 de mayo a las 14 horas y esto ha culminado a las 00 horas, entonces, efectivamente, son visualizaciones de toda la información que se ha extraído. Eso no se puede suspender para el día siguiente o para una fecha próxima, ¿no? Entonces, como ya el Ministerio lo ha señalado, en esos 10 días que se nos habían autorizado judicialmente, nosotros teníamos que correr con los plazos para efectos de poder recabar todos los elementos de convicción de cargo y de descargo, ¿no? Que se ha podido realizar en esos días. Entonces, yo me voy a ratificar nuevamente que por la misma complejidad y la misma naturaleza de las investigaciones y el número de investigados, era imposible que nosotros podríamos programar diligencias de acuerdo a lo que la defensa podía solicitar o pudo solicitar en su momento. Eso es algo imposible. Es algo imposible que no se puede realizar porque teníamos ni siquiera menos de 10 días. Entonces, teníamos que correr con los plazos, ¿no? Por tal motivo, el Ministerio Público rechaza de que se haya vulnerado algún tipo de derecho de defensa, tanto en su defensa eficaz y efectiva del investigado Mateo Castañeda Segovia. Bien, hemos terminado este punto. Algunas preguntas para la defensa. Doctor, ¿qué tiene que decir respecto al argumento que ha dado la Fiscalía en el sentido que estas diligencias tenían que hacerse de corrido, de un solo golpe, que no se pueden cortar, según la Fiscalía? No se podían cortar, dado que se estaba deslacrando evidencia. Y además, tiene que correr porque contaba solamente con 10 días en ese momento. Concretamente sobre esos puntos. Sí, concretamente, señor juez. Las actas de deslacrado son deslacrar y volverlo a lacrar. Eso no pasa más de 3 minutos, 5 minutos exagerando. Las muestras son muestras específicas. No es que cuando hacen un allanamiento, se realizan muestras en global. Son más de 180 muestras levantadas en el acta de allanamiento. Entonces, las muestras son muestras de 200 hojas, 400 hojas. La máxima era 400 hojas, de diferentes muestras. Entonces, sí se podía suspender las diligencias
viendo que cogían las muestras, viendo que las muestras no habían mayores elementos. Usted va a leer las actas del lacrado. Muchas de esas muestras, para el fiscal participante, decía que no forme parte de la carpeta fiscal, y eso ha sido materia de otro punto de queja, es decir, la evolución de eso. Si está viendo que no hay, entonces se decía, señor, está viendo que todas estas paquetes de muestras no hay relación. Pase otra muestra, o si no, suspenda, para yo poder escoger también mi muestra. No, vamos a acabar con todas las muestras que ellos escogían. Esa es la situación. No es que no se podía, no es que materialmente se cogía 10.000 hojas y por lo tanto tenían que acabarse 10.000 hojas. No es así. Están en las actas del lacrado cuántas hojas son cada muestra. Entonces, sí se podía realizar, sí se podía suspender, sí podía dar oportunidad a la defensa para preparar defensa, sí podría ejercer defensa eficaz, equilibrar búsqueda, la finalidad del proceso de investigación con garantías procesales. Eso sí se podía, señor juez. Materialmente sí se podía. Todas las actas están descritas ahí, la cantidad de muestras. Y podían cerrarlas y de nuevo proseguir con otras muestras que en su teoría de caso de la fiscalía podían hacerlo, pero al menos permitir una al menos de la defensa, pero ni siquiera eso permitieron. Ni siquiera eso se permitió. Todo de la fiscalía. Y nosotros no sabíamos qué muestra había, cuál era la muestra había. Pero eso es las diligencias extenuantes. Por eso, razonablemente sí existía la posibilidad de cerrar esa muestra y pasar a otras muestras. Pero no lo hacían. Querían acabar con las muestras que ellos escogían. Bueno, fuera que lo escoja el fiscal, pero escogía la misma dividida que esa muestra. No lo escogía el fiscal participante que estaba de apoyo. Lo escogía la dividida. Esta muestra quiero, esta muestra no quiero. Y así ha sido la situación, señor magistrado. Y en ese sentido me ratifico la tutela. Sí, pero, ¿qué tiene que decir respecto al punto específico que ha dicho la Fiscalía, de que respecto a una muestra, eso no se podía cortar? ¿Se podía cortar o no, bajo su punto de vista? Son muestras de 200 hojas, señor juez. Eso acababa en 1 hora. Se acababa. Y lo más exagerado, 400 hojas se acababa en 1 hora. Está en el acta. El acta describe cuánto demora cada muestra y cuántas muestras están en el acta. ¿Dónde dice que se podía acabar 1 hora referencialmente? Están en el acta. ¿En la misma Ejemplo, hora acta que ha presentado? Sí, acta que han presentado. El acta de Punto específico, doctor. En el acta de 14 de mayo de 2 Punto de específico. 2 de la tarde hasta las 12 de la noche, se lacró más o menos 6 muestras. Ya, ¿qué tiene que decir respecto al otro argumento que solamente contaba con 10 días y tenía que correr sobre eso? Por eso le digo, es equilibrar, señor magistrado, es equilibrar lo que es el debido garantías procesales. Doctor, ya explicó eso. Yo tan solo le traslado el argumento ahora de la Fiscalía, que solamente en ese momento contaba con los 10 días. ¿Era posible, bajo ese panorama, 10 días, establecer tiempos, suspensiones, o necesariamente, como dice el fiscal, tenía que hacerse de corrido? Eso quisiera saber. Ya, sí era posible. Adelante, le escucho. Sí era posible establecer. ¿Qué pasa? Los 10 días no solamente es para la Fiscalía, es también para la defensa. Pero aún así, ¿cuál es el defecto aquí? Y aquí ya puedo verificar una ayuda para la Fiscalía. Que las actas de incautación respecto a muestras, incautaron todas las muestras y no señalaron nivel de importancia de muestras. Entonces la Fiscalía no sabía qué coger. Lo único que hacía era pescar. ¿En contra de quién? En contra de ellos mismos. En contra de ellos mismos. Bien. Si hubieran hecho bien su trabajo, hubieran hecho incautar y decir, esto para mí es importante, y lo anotaban en el acta, o lo anotaba el que participaba en esa acta de incautación, luego venía y decía, deslacró esto. Y se evitaba deslacrar una serie de documentos. Usted va a ver las actas, del 100% de las actas deslacradas, visualizadas documentalmente, no estamos hablando de visualizaciones técnicas, no, documentalmente, 90% no pasó a la carpeta fiscal. ¿Qué quiere decir? Que estaban pescando. Estaban pescando. Y ese no es naturaleza de una investigación ordenada. Y esto tiene que soportar la defensa y tiene que soportar un detenido. El desorden, la falta de previsión, la falta de hacer buenas incautaciones. Eso
tiene que soportar mi defendido y tiene que soportar la defensa porque ni siquiera sabíamos que habían esas actas, porque eran en oficinas donde yo no participé. Porque donde yo participé, que fue el domicilio, yo ya sabía lo que había en cada sitio. Yo anoté en mi cuaderno qué es lo que había. Yo hice mi teoría de caso, pero la fiscalía lamentablemente no, y solamente estaban pescando. Entonces esos 10 días, pues le va a quedar corto, porque no han sido ordenados. No han sido ordenados. Esa es la verdad. Y están en las actas que usted va a leer y todas las actas que ha juntado en los otros puntos de esta presente tutela. Bien. Todo, señor juez. Eso es todo estos son todos los documentos que voy a presentar por este punto, ¿no? Voy a suspender la audiencia, doctor, porque tengo que regresar a la otra audiencia que suspendió de prórroga, ¿ya? Más bien voy a señalar una fecha en la cual podamos trabajar para terminar y hacer el caso para dictar la decisión. Sí, ¿Ya? por favor, son 2 puntos nomás que son muy Sí, entiendo, doctor. A ver, por favor, consulta con el especialista. 2 puntos nada más. Voy a tratar de fijar una fecha en la cual esté con el espacio, ¿ya? Y para ver si también dicto decisión ese día, ¿ya? Doctores, por favor, tengo una fecha tentativa que vamos a poder trabajar todo el día, 18 de julio a las 9 de la mañana. Por favor, revisen sus agendas. 18 de julio. 18 de julio, sí. Lo que pasa es que tengo ahora una prisión preventiva que estoy atendiendo y también para ver, trabajar todo el día, ya, para no agendar, ya, para agotar este tema. ¿Ya? ¿Cómo está su fecha? Está bien, doctor. Doctor. Sí, 18 de julio. ¿A qué hora, doctor? 9 de la mañana. ¿Ya? Entonces quedamos para el día 18 de julio, 9 de la mañana. ¿Se le notifica, fiscal? Sí, doctor. Se le notifica. Cerramos la audiencia. Buenos días con todos.